1. Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom, bienvenidos todos los que están aquí. Es un honor y es un placer poder compartir. Yo diría que es una alegría más que todo. La verdad me alegra que estemos consolidados los que venimos a estudiar aquí y me gustaría que estuvieran mucha gente más, pero bueno, por cuestiones a veces de tiempo y eso y a veces también de desconocimiento no están aquí. Vamos entonces a seguir nuestra revisión de la obra de Maimónides. Ya saben que es la primera obra que habló pormenorizadamente de las 613 mitzvot y hasta ahora hemos descubierto, hemos testificado que lo que en muchos casos hizo Maimónides fue extender, como desglosar los mandamientos con tal de llenar un número. Ahora que este es el criterio de él, de repente si revisamos, tal vez encontramos otra lista diferente de mandamientos que obedezca tal vez a un criterio más ajustado, pero eso ya, repito, lo haremos al final. Entonces, lo habíamos dejado en la mitzvah 141. La verdad que me ha gustado y me ha fortalecido mucho la secuencia temática que nos ha traído este estudio. Hemos venido hablando del comer, hemos venido hablando de lo que entendiendo comer como precisamente aprender. Así que vamos a ver qué tenemos hoy, qué reflexiones y conclusiones podemos sacar de este estudio. Empezamos con la mitzvah 142. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el 10º, bueno, del mosto y fuera de Jerusalén. Bueno, esto yo creo que ya lo vimos. Igual, no voy a agregar comentario porque pertenece creo que a la clase anterior. Esto, el 143 también, no comer, digamos, del 10º del aceite fuera de Jerusalén. Esto ya está desglosado de esta manera, ¿no? Vamos a ver 144, creo que voy a tener que corregir el número que puse en el título. Bien, sí, este sí creo que es el 144, por aquí sí pudiéramos empezar. Esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el bejor, el primogénito, fuera de Jerusalén, si es tamim. Y claro, tiene una lógica porque ya sabemos que el bejor de los animales, que son tahor, si es tamim, es decir, que no tiene defecto físico, eso lo hace automáticamente kodesh. Kodesh, ¿vale? Kodesh ya saben que es, traduce en santidad, pero que es la palabra que describe a todo aquello que representa a Dios de una u otra manera. La menora es Kodesh, el sumo sacerdote es Kodesh, el animalito que va a sacrificar es Kodesh. Todo esto que hace parte de ese ecosistema se llama Kodesh. Entonces, se está citando allí precisamente el mismo libro que viene en cita desde atrás, que me toca retroceder, sería Deuteronomio capítulo 12. Ahora lo vamos a revisar, versículo 17. Entonces vamos allí a constatar y a ver qué más nos dice este texto. Deuteronomio capítulo 12 y vamos a ir al verso 17. Dice, Lo tujal lejol bishareja, masar ganeja tiroshja betzareja, uchorotz, mekarja betzoneja, mejol nedareja shertidor, benitzvoteja, utrumat yadeja. Bueno, esto igual ya lo hemos estudiado la clase anterior también, solo que aquí se está especificando en particular el tema de los bejorots, de los primogénitos de los animales. Ahora, hay una pregunta que hay que hacerse, ¿no? En todo caso, supongamos que viajamos en el tiempo a esta época bíblica y la cuestión era precisamente cuál era, digamos, el objetivo final de todo esto. Ya sabemos que Dios, por ejemplo, era el dueño de los primogénitos de Israel, porque él fue el que hizo la distinción entre los primogénitos de los egipcios y los israelitas. Pero curiosamente, los primogénitos de Israel se tenían que redimir porque por defecto entonces pasarían a ser parte de ese sacerdocio. Eso es llamativo. Yo quiero repetirlo y que lo asimilemos. Todos los primogénitos son de Hashem, ¿ok? Entonces, los que no hubiesen sido redimidos es una palabra, por decir algo, si se le pagaba un precio a Hashem, esos venían a ser parte de su pueblo. Es muy curioso, ¿no? Entonces, por eso viene todo este rito de pagar el precio de rescate, que decir rescate suena un poco extraño porque lo hace rescatar de Dios, eso no suena bien, ¿ok?
Pero ya saben, es la idea. Simplemente se estaba extrayendo de ese conglomerado que le pertenecía a Hashem para tú poder disfrutarlo. Esa sería un poco lo más exacto para decir. Entonces, ¿qué pasa? Tu hijo le pertenecía a Hashem, el primogénito varón. Si lo querías tener contigo, pues tenías que pagar un precio. O sea, alquilabas el hijo. En este caso, habría que decir pago de alquiler, no pago de rescate. Porque ya te digo, suena raro decir que lo estás rescatando de las manos de Dios. Pero lo estás alquilando en cierto modo. Por eso vemos que Hannah, la mamá de Shmuel, bueno, lo que hizo fue no alquilarlo, se lo entregó a Hashem. Y con Shmuel ocurre algo muy exótico, muy llamativo, y es que dice el texto bíblico que él llegó a dormir en el lugar santísimo, o lo que fuera el equivalente de ello. Dice claramente el texto en 1 de Shmuel que él estaba dormido allí en el Heijal, donde estaba el arca. Y esta semana he estado un poco inquieto con esto, con un tema que tal vez voy a ver cómo lo perfecciono, pero lo tengo más o menos titulado, orientado como algo así como excepcionalidades de la aplicación de la Torá en el Tanaj. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si la Torá dice claramente que nadie puede entrar en el lugar santísimo so pena de muerte, a menos que sea una vez al año el sumo sacerdote y con sangre, ¿cómo me explicas que Shmuel duerme allí? ¿Sabes? Y luego vamos a tener otras situaciones, por ejemplo, como que David ofrecía sacrificios cuando no había ni por ahí sacerdotes. Habían dos tabernáculos, uno estaba en Gibeón, otro estaba en Jerusalén. Y tú dices, vaya, pero ¿cómo funcionaba eso? ¿No? Es muy curioso. Entonces, volviendo aquí al tema, en el caso de los animales sí por defecto le pertenecían a Hashem. Y simplemente pues tenías que llevarlo allí al templo y sacrificarlo. Pero si ese animal tenía un defecto, simplemente lo tenías que cambiar. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de la temurá? La temurá es la palabra en hebreo para decir intercambio, ¿no? Y aquí me están preguntando precisamente cuando el primogénito era una niña, pues no era primogénito. Las niñas no eran primogénitos. Esto es muy importante. Y si esta ley era para el sacerdocio levítico y pasaba con los primogénitos de las tribus. Lo estoy diciendo ahora. Todos lo que se llama Bejor es masculino. El género femenino no hacía parte de la Bejorá o de la Bejirá, como sería en este caso la primogenitura. ¿Ok? Se puede decir de dos maneras. Entonces, por eso estoy haciendo un poco este comentario, ¿no? Deteniéndome aquí, porque primero, pues llama mucho la atención cómo Dios había establecido este género en particular, y eso no tiene que ver con ninguna discriminación. Sabemos que Hashem, las cosas que estableció, las estableció para hablar de él mismo. Y por algo será que estableció al género masculino, porque será que él es varón de guerra, ¿no? No mujer de guerra. Y eso es inevitable. Lo que pasa es que los discursos de hoy en día igualitaristas, pues quieren igualitar a Dios también. Y ahora se los digo, hay gente que ha llegado a decir que Dios es hermafrodita. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque entonces dicen que, bueno, que si Dios creó al hombre y a la mujer, ¿de dónde sacó el género? Unos razonamientos tan infantiles que de verdad que más me sorprende la gente que los acepta, que no puede ser. Que lo diga ese, ya basta, ¿no? Pero que tenga recepción, no lo puedo creer. Dice la escritura, Hashem es varón de guerra. Punto. Vino aquí no como un hermafrodita, vino como varón. Punto. Por lo tanto, todos los primogénitos eran varones porque, como dije al principio, son Kodesh y le pertenecen a Hashem. Ya está. Tenemos que saber entonces, y con esto quiero empezar a formar el título que vamos a estudiar hoy, a ver si nos lo confirma el resto de lo que leamos. Sería pues más o menos como el varón, como el varón necesita ser la imagen de Hashem, más inclusive que la mujer. O sea, lo estoy hablando como un llamamiento principalmente al varón, porque precisamente así fue escrito, ¿no? No fue creado la mujer primero, sino el varón. Y el varón tiene unas responsabilidades y una de ellas principalmente está en comportarse como Kodesh. Y esto vamos a ver si lo desarrollamos, ¿no? Entonces, por eso dice, no podrás comer
en tus puertas los bejorots. Los bejorots son de Hashem. No podrás, dicho de otra manera, sacar algo que es Kodesh para el uso cotidiano. En este caso, por ejemplo, el varón no puede estarse saliendo del llamamiento que Dios le ha dado a ser su representante para venir a portarse como alguien del mundo, como alguien de afuera, como un común, como alguien común. Pues el varón tiene que saber que tiene un llamamiento especial y que luego efectivamente la mujer va a ver precisamente ese llamamiento, pero es el varón principalmente el que lo va a desarrollar. Bien, aquí luego el comentario es Sifrei, ya saben, el Sifrei es un midrash del libro de Levítico, comenta la palabra Bejorot, dice, este es el Bejor, no va la escritura a enseñarte, sino con relación al extranjero que comió Bejor, bien que sea antes de la dispersión de la sangre, ya saben que se tenía que asperjar la sangre, o bien sea después de la aspersión de la sangre, porque estaría transgrediendo un mandamiento lotase. O sea, el comentario de Levítico lo único que trata de decir es que aún el extranjero, el extraño, fuera el que no podía participar, de ningún modo podía comer. O sea, que él está como extendiendo la implicación del mandamiento. El mandamiento solo dice, no comerás en tus puertas. Pero luego dice, bueno, no se trata solo de eso, se trata además de que el que es zar, el que es extranjero en el sentido de que no está identificado con el Dios de Israel, no podía participar de esto. Y esa es la implicación de cuando dice, no comerás en tus puertas. Repito, la idea que voy a ir anotando aquí en el tablero sería no secularizar lo que es sagrado. ¿Vale? No secularizar lo que es sagrado. Primer punto, primera idea que estoy escribiendo aquí en el tablero, a ver qué más nos vamos a encontrar. Bien, entonces ya está claro, ¿no? Las mujeres por eso no eran bejorots, no podían representar y no estaban llamadas a eso. Y eso, repito, no es ningún tipo de discriminación ni nada por el estilo. Dios es un Dios de orden y al hablar de sí mismo, pues no podía estar hablando a través de una mujer, ni iba a venir como una mujer y ya está, no hay que darle tantas vueltas a la cosa, ¿no? Bien, la mitzvah 145 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el hatat y el asham fuera de la Ezra. La Ezra es la plaza. Bueno, hay que explicar algunos conceptos ahora, inclusive si son los sacerdotes. A ver, resulta que voy a hacer un pequeño dibujo esquemático nomás para hacer alguna comparación. Ya sabemos que estaba el Ohel Moed, supongamos, estaba la tienda y alrededor tenía el atrio, ¿vale? En esa época se llamaba el atrio, se llamaba Hatzer. Pero ya cuando se construye el templo, cambian un poco las palabras y vamos a tener el edificio como tal, donde está el lugar santo y lo santísimo, y al lado vamos a tener lo que antes era el atrio, ahora se llama Ezra. Entonces habían tres, digamos, Azarot. Estaba la Ezra de las mujeres, luego aquí tenía un espacio para los hombres y estaba el de los levitas y sacerdotes. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí, mujeres, hombres y sacerdotes en particular. Y lo que está diciendo el comentario de Maimónides aquí es de cara a una constitución de un templo como el segundo templo, pero que aquí perfectamente habría podido decir en lugar de plaza o en lugar de recinto, pues el atrio, y punto. Entonces, está diciendo que el hatat, ya saben, sacrificio por el pecado, y el asham, sacrificio por la culpa, o dicho de otra manera, acuérdense, hatat cuando se violaba la Torah sin intención, sin malicia, por pura efecto de error, de olvido, de fallo, de equivocación no intencional. Y el asham es cuando se violaba la Torah a sabiendas o se dejaba de hacer el bien. O también cuando se violaban las cosas sagradas. Ahí no podías apelar a ignorancia. Era un asunto más grave, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en particular no está citando un versículo porque Maimónides está comentando
¿Qué es lo que está implícito cuando dice Bekarja betzoneja? Entre tu rebaño vacuno y tu ganado ovino caprino. Es como si dijera, no podrás comer en tus puertas el diezmo de tu grano, de tu vaca y de tu cabras y ovejas. Para aclararlo, simplemente volvemos al mismo tema. Las cosas que son Kodesh no se pueden profanar, no se pueden secularizar. Si tú hacías un sacrificio de Hatat, se tenía que comer dentro de ese entorno Kodesh. No te podías llevar la carne para la casa y comértela allá. O el sacerdote, por ejemplo. Y esto está reafirmando esta noción que acabo de escribir aquí en el tablero. Así que creo que va en esa dirección, no secularizar lo que es sagrado, no tomarnos las cosas tan ligeramente, como que, bueno, no es para tanto, ¿qué más da? Y este tipo de expresiones que a veces nos asisten, nos vienen a la cabeza, porque nuestro cerebro es perezoso. Nuestro cerebro tiende a buscar atajos, a buscar la forma más sencilla y más cómoda, y va a pasar, y vamos a estar siempre a veces enfrentados a esos detalles. Va a pasar que cuando encontramos una regularización que es restrictiva, vamos a tender nosotros a suavizarla. Y eso hay que revisarlo constantemente. ¿Hasta qué punto yo me puedo permitir estar relajando algo que también se puede entender de una manera más restrictiva? ¿Vale? Esa es una pregunta que la voy a anotar aquí también en el tablero para que reflexionemos. ¿Ok? Porque es una pregunta que a diario nos tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto voy a estar relajando lo que bien podría ser más restrictivo? Esto es interesante, es una pregunta, vamos, para pensar mucho. Si toda la gente pensara en este tipo de preguntas, vamos, no habría ni tiempo para tanta cosa, porque hay mucho para reflexionar. Vamos a ver qué me dice en el chat. Dice, en la comunidad donde pensaba congregar me está enseñando que la mujer puede enseñar en la congregación y pone ejemplo a varias mujeres que en la actualidad que han aprendido hebreo, como estabas enseñando y cuando dice que no, ningún tipo de exposición. Lo que me dijeron que yo seguía la mentalidad evangélica donde venía. A ver, las cosas como son. Eh, la mujer, según la Biblia, puede profetizar, puede enseñar a las más jóvenes, puede llevar alabanza, puede cumplir funciones esporádicas. Repito, llevar una palabra, un salmo, lo que sea. En un momento determinado que Dios le concede un don, usarlo dentro del orden bíblico, claro está. El problema está precisamente en dirigir. Es que, de hecho, si ya está mal que sea una sola persona la que dirija y tome todas las decisiones y nadie le cuestione, siendo un varón, pues ahora imagínate que eso lo lleve una mujer. No puede ser. Entonces, por eso ha habido, creo que ese desafío permanente, porque creo que, a ver, porque sí existen circunstancias súper complicadas que repito, creo que no podemos nosotros mirar hacia un lado y tenemos que hablar sobre el tema y ponerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, ¿qué está pasando? Ahora, en el mundo de la Torah, en el mundo de raíces hebreas y todo, curiosamente, es estadísticamente la mujer la que más se va a estudiar. Y eso no sé hasta qué punto sea tan bueno, sobre todo cuando estamos hablando del hogar o estamos hablando de las comunidades, ¿sabes? Porque hay algo, el otro día escuchaba un comentario un poco desafortunado, ¿no? Que supo muy mal, porque decían que ahora en las raíces hebreas todas las mujeres que se sentían reprimidas, ahora aquí encuentran la libertad para poderse maquillar y poder ponerse las uñas y poderse tintar el cabello. Dicen, hombre, pues no sé, yo esperaba que dijeras otra cosa, ¿sabes? Pero si eso va a ser la libertad que están buscando, pues vamos muy mal, porque no es por allí. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora las mujeres están estudiando Torah y todo lo demás, y luego ¿qué va a pasar? No vaya a pasar que entonces la mujer crea que puede dirigir. Ojo que ahí hay un desafío.
Ya podrá saber la mujer más y todo lo demás, pero nos tenemos que preguntar es, ¿será que esa capacitación que tiene la mujer le catapulta para que ella sea la que dirija ahora? A ver, que no es cualquier pregunta. Les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, esto es casuístico, ¿no? Pablo dice en Corintios capítulo 7, 1 Corintios, cuando habla del matrimonio, que los creyentes ahora, que ahora se han convertido al Señor y quedaron casados con parejas incrédulas, ojo que estoy hablando de incrédulos, en principio, según lo que está allí se puede leer, es que el creyente va a, me disculpan decirlo así, ¿no? Pero no encuentro otra manera de decirlo. El creyente va a imponer una condición que es que sus hijos sean criados ahora dentro de la Torá o como santos. Voy a ponerle el evangelio por lo menos, ¿vale? Y si el incrédulo consiente en ese tema, entonces no se separen. Mire por donde estoy empezando, que estoy hablando con incrédulos. Pero, ¿qué pasaba? Pues que si el incrédulo no iba a permitir eso, fíjate tú, es un caso inexplorado, porque entonces en principio viene Pablo y dice, bueno, a paz nos llamó Dios, porque si no vuestros hijos serían llamados bastardos y no hijos. Vamos, eso es súper profundo, ¿eh? Ahora, dado como está el mundo hoy, uno tiene que decir, ¿cuál es la extrapolación correcta de las palabras de Pablo? Porque es que los jovencitos de hoy, vamos, no vas a decir ahora, mira, te voy a imponer que vivas dentro del Evangelio. Eso se nos ha ido como agua entre las manos. Lo veo bastante complicado. Salvo que haya una súper sana relación, vamos, que ya casi no se ven, de este padre creyente o madre creyente con su hijo y logre de alguna manera mantenerlo allí sujeto en una sujeción muy sana y lo traiga y lo conduzca a vivir dentro del evangelio, ¿sabes? Entonces parece que Pablo está poniendo la mirada en esta situación y dice, hombre, pues si el incrédulo se va a volver una piedra de tropiezo para tu hijo o tu hija, que en lugar de dejarlo vivir dentro del evangelio lo va a estar jalando para el mundo, pues sepárate. Pero la cosa no es fácil, porque una cosa era la separación, el mundo romano, y lo que pretendía o le venía bien a un romano incrédulo, y otra cosa es lo que pasa hoy. Porque hoy los incrédulos inclusive sí se pelean las custodias de los hijos y hay problemas y hasta te denuncian si los quieres criar o meter dentro de una doctrina, lo que sea. Es un mundo muy complicado el que hoy tenemos y sobre eso es que me gustaría que estudiásemos, porque son cosas supremamente prácticas y que simplemente por andar metidos a veces en otras cosas, en otros temas, no tocamos estos puntos. Estos puntos son súper prácticos para nuestros días. Y la pregunta es, ¿cuál sería la extrapolación correcta de las palabras de Pablo de cara a la realidad actual, no solamente sociológica, sino también legal? Ya te digo, aquí en España, por ejemplo, prácticamente está prohibido que le inculques a tu hijo nada. Un dato sorprendente que se los comparto, que me quedé con la boca abierta, y es que aquí en España no puedes adoptar antes de los 10 años, por ejemplo. No puedes adoptar antes de los 10 años. Y ya dice, claro, cuando vas a tomar un niño a los 10 años que ya lo han criado, ya viene con otra mentalidad, con un mundo metido en la cabeza ya que vas a hacer ahí, ¿sabes? Y entonces mucha gente de aquí que quiere adoptar, pues le toca irse a adoptar hijos al extranjero, porque la legislación de adopción aquí es tremendamente restrictiva y muy desafortunada si tienes la esperanza de adoptar para criar dentro del evangelio, por ejemplo. Entonces imagínate tú, si eso pasa con un niño al que tú le vas a dar una vida o le vas a complementar una vida, por decirlo mejor, imagínate ahora cuando ya está protegido por otro tipo de marcos legales de su padre incrédulo que también lo reclama y no quiere que tú le impongas una doctrina, no es tan sencillo hoy. Y eso hay que ponerle el ojo, hay que ponerle lupa, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que puse aquí la voy a recordar. ¿Hasta qué punto voy a estar relajando lo que bien podría ser más restrictivo? Es una pregunta muy, muy profunda para que todos la revisemos.
Entonces, volviendo al tema de la mujer en la congregación, repito, y estaba hablando de ello, volvemos al tema. No, no es que no pueda enseñar ahora, que se vuelva ya la mujer que adoctrina y que lleva la enseñanza, yo diría, bueno, eso habría que estudiarlo por casos, pero uno se tiene que preguntar es, ¿qué hay de los varones allí? ¿Se está haciendo un proceso de habilitación de los varones? Y les voy a decir algo que es una cosa complicada. Uno no sabe a veces qué pensar o qué responder cuando de pronto, supongamos, una iglesia, una comunidad que era antes evangélica y ahora ha pasado a vivir la Torá y todo demás. Y claro, venía una mujer pastoreando, venía una mujer enseñando y todo. ¿Y qué pasa? Que entonces vienen los hombres de la comunidad y no quieren estudiar y no quieren vincularse y tienen una dejadez y dan la espalda y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la comunidad entonces? ¿Sabes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de incentivo o tal vez penalización, tendríamos que ponerlo así en este tono, habría que aplicarle a los varones que se rehúsan precisamente a asumir el rol que Dios les ha dado? Y hemos hablado de esto, ¿ok? El rol del hombre, voy a escribirlo aquí, el rol del hombre como primer llamado a representar a Hashem. Entonces, de esta premisa, que con esto empezamos hablando de los Bejorot, la pregunta sería, ¿qué tipo de incentivo o tal vez penalización se aplicaría a los varones que rehúsan asistir o cumplir con su llamado? Esto es interesante también. Vamos, hoy tenemos preguntas complejas. Sinceramente, yo me hago las preguntas y ni siquiera yo podría saber ahora mismo la respuesta, pero las estoy planteando, porque las preguntas hay que hacérselas. Porque, ¿qué pasa, no? Repito, miren el caso que puede ser muy popular, muy común. Una comunidad evangélica o cristiana que viene dirigida por una hermana, mujer, pastora, ahora hace la transición a la Torah, ¿vale? Hay un proceso transitivo, ¿no? De transición. Pero ¿qué pasa si en el tiempo va pasando y los hombres no asisten al llamado y no se comprometen? ¿Qué hacemos? Es una pregunta muy importante. Una respuesta, por ejemplo, que a veces no es tan fácil de aplicar, sería que entonces varones de una comunidad vayan allá y como, digamos, ayudantes y tomen ahí un poco la dirección administrativa de ese lugar. Mientras que la hermana va menguando sus actividades, este hermano que vaya a cooperar, pues va haciendo lo propio, ¿no? Como el caso también precisamente, ¿no? Por eso estoy hablando de este caso específico en los que los varones no se vinculan. Porque, como dice aquí Marlene, si ya hay un grupo de ancianos, bueno, claramente el grupo de ancianos es el que tiene que tomar las decisiones, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿acaso de este grupo de ancianos no hay alguno que tenga el llamado por lo menos de salir a predicar? Y mire lo que voy a decir a continuación, que eso lo compartí, yo no sé si fue en vivo, creo que no, a los hermanos en Zaragoza. Aquí está presente, creo que el hermano Salvador, y puede dar testimonio de eso. Y hasta hemos iniciado una prueba piloto en Zaragoza. Porque, ¿qué pasa? Mire lo que les dije a los hermanos allí. A veces, por de pronto estar estudiando en el canal conmigo o con otra persona, y hay un nivel de pronto considerado de información, de aprendizaje, lo que sea, ¿sabes qué está pasando? Que entonces muchos hermanos varones se ven amedrantados porque no están al nivel, entre comillas, que no me gusta esa palabra, no están a ese grado de experiencia, llamémosle así, de los hermanos que ya son maestros veteranos. Vamos a ponerlo en estos términos. Entonces, ¿qué le dije a los hermanos de Zaragoza? Dije, mira, aquí los hermanos de aquí, los varones de aquí, son los que van a enseñar.
¿vale? Y no importa si es tan sencillo, si es tan básico, si ya lo que dice lo saben, no importa, hay que empezar de cero. Y esto es un llamado que se los hago a todos los que están aquí presentes. Repito, no se amedranten porque de repente, vamos, yo no sé esto, no sé lo otro, no sé. Mira, si se trata de empezar un grupo y que sean los varones los que enseñen, pues hay que hacer una especie de sacrificio y aunque muchos ya sepan más, todos acogernos para que este maestro germine, para que este varón llegue a ocupar el lugar que debe tener. Porque si es una mujer la que está llenísima de experiencia y conocimiento y el varón no se ve a la altura de la mujer y por eso nunca va a enseñar, porque es que la mujer enseña mejor y sabe más, pues estamos estropeando el orden bíblico. Entonces, repito, el hombre tiene que, como dice Pablo, portarse varonilmente y debe asumir el rol de llevar la palabra. Bueno, que esto también hay que orarlo. Tampoco, y voy a hacer un descargo aquí, no se trata tampoco ahora de poner a cualquiera forzadamente. Yo aquí en Zaragoza, bueno, hice el planteamiento, hice la propuesta y los que vayan sintiendo ese llamado y que no les dé miedo y salgan adelante, pues que lo hagan. Yo, por ejemplo, cuando el Señor me llama a través de los hermanos que eran maestros en la comunidad, seguro que cometí errores. Pero fíjense ustedes, esto se los voy a dar de testimonio para que lo sepan. Estos hermanos eran súper preparadísimos. Me doblaban casi la edad o triplicaban, diría casi yo, sin ofenderlos. Yo tenía 17 años y ellos ya eran de 40 y tantos, ¿vale? ¿Y sabes qué hicieron? Ellos me dijeron, ¿te gustaría enseñar? Yo dije, pues sí, sí. Y me pusieron a enseñar un día. Todos ellos, repito, se sentaron como estudiantes a escuchar lo que yo tenía que decir. Tomaron las notas, me llamaron aparte y me dijeron, bueno, mira, Eric, cuando dijiste esto no es exactamente así. La verdad es que es impresionante eso. Yo no dimensioné en ese momento lo que ahora les estoy diciendo, que es un gran trabajo y es un gran ejemplo, porque estuvieron dispuestos a cerrarse la boca, a morderse la lengua, cuando yo dije alguna barbaridad, por ejemplo, pero con tal de que yo germinara. ¿Sabes? Y eso es un proceso y un proceso y un proceso, y al paso de, no sé, 3 años más o menos, ya me había forjado, y eso sí, incorporando las anotaciones. Entonces, ¿yo qué les estoy queriendo decir? En las comunidades donde ahora mismo, supongamos, se esté liderando o enseñando o llevando mayoritariamente la enseñanza a una mujer, hombre, se debe hacer el llamado a los varones y esta hermana que tenga más conocimiento se sienta a escuchar, eh, se hace la socialización a la comunidad, evidentemente la presentación y todo, para que todos sepan que si el hermano se equivoca, no vamos a estar con una metralleta escupiéndole todos los errores que ha dicho. Hombre, no se trata de eso. Se trata de que todos tengamos paciencia, luego, aparte se dice, mira, hoy te equivocaste en esto y esto, ¿vale? Pero ya sabes que si te lo digo no es para criticarte ni para destruirte, es para que lo tengas en cuenta y vayas creciendo. Y en esa dinámica diría yo que si funcionó conmigo, podría funcionar con cualquiera. Porque repito, yo tenía 17 años, que vamos, era un adolescente y estos eran hermanos que, repito, tenían más de 40 años. Y que ellos hayan permitido hacer ese ejercicio para que yo creciese es un gran ejemplo de menguar, es un gran ejemplo de humildad para poder crear una promoción. Y eso, repito, es lo que les dije a los hermanos en Zaragoza, porque ahí en Zaragoza hay hermanas y hay hermanos que ya tienen tiempo estudiando, vienen con un bagaje muy veterano y todo, y hay otros que son los varones que son relativamente nuevos. Y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pues que enseñen los varones, que empiecen como si fuera de cero. Los demás que ya saben mucho y tienen mucho tiempo, pues a escuchar. Toman las notas, hacen las correcciones, lo que sea, pero que sigue el hermano creciendo. Y todos tenemos que hacer ese ejercicio precisamente para que tengamos la expectativa, por lo menos, de que haya una promoción de varones asumiendo su rol.
Pero ¿qué pasa? Que a veces me he encontrado escenarios o casos donde la mujer sabe demasiado o tiene mucho bagaje, mucha experiencia y no quiere que un hombre enseñe. No, porque no está a la altura, supongamos, y cosas así. Entonces no puede ser en ese sentido. Creo que todos tenemos que hacer ese sacrificio. Estoy hablando a los que tengan comunidad para que los varones puedan acudir a ese llamado y no sigan mirando para otro lado. Así que con eso pretendo responder un poco a la pregunta, ¿qué tipo de incentivo? Aquí lo de penalización lo dejo porque sí, porque hay que decirlo, pero me iría primeramente por incentivo. Ahora, la penalización yo creo que se la daría el Señor. Yo no me gustaría ser varón y esperar que Dios me penalice. Venga Dios y me hable una visión y me reprenda, supongamos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y se lo digo a los varones en ese sentido, no puedes estar mirando hacia otro lado. No vaya a ser que Dios te visite. Y no digo para que te vaya a destruir, no, lo digo en el sentido sano. Que a todos seguramente Dios nos ha llamado la atención, nos ha jalado la oreja en algún momento para redirigirnos. Porque ya lo dice el libro de Lamentaciones, si Dios aprieta no es para ahogar ni es para asfixiar, es para que crezcamos en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a ver qué me dice en el chat. Dice, mientras sean puras mujeres, se puede realizar una plática, no se llama estructura, donde esté dirigiendo la mujer. Claro, ese es otro escenario. Si hay solo mujeres, pues claro, la escritura dice, las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y ojo, lo primero que dice, a estar sujetas a sus maridos, que ya ahí hay mucho para hablar. Dice, pero la pregunta concreta sería, si la mujer tiene prohibido enseñar, como dice 1 Timoteo, ¿por qué no permite a la mujer enseñar? Ojo, cuando dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, a eso se está refiriendo. Ojo, enseñar es decir, ejercer dominio. O sea que si lo que es el carisma de enseñar o el don de enseñar se va a instrumentalizar para con ello decir, aquí dirijo yo porque yo sé más, allá hay un problema de lógica. La mujer puede tener un don, repito, para enseñar cualidades y todo, pero eso no quiere decir de que va a dominar sobre el varón. Entonces, en este verso de Timoteo, ese enseñar no se está refiriendo a que nunca pueda llevar una enseñanza. No, lo está acotando precisamente, es decir, no ejercer dominio. Enseñar puede enseñar alguna vez, claro que sí, normal. El problema es cuando quiera, repito, instrumentalizar esto para ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, por eso dice, le manda estar en silencio. Claro, si tú vas con la intención de hablar es para dominar, entonces ahí sí, le dice Pablo, te callas, ¿no? La clave para las mujeres es siempre tener presente cuál es su lugar bíblico como Hashem ha estructurado. Claro que sí. Enseñar y dirigir aquí se ve a un mismo nivel, correcto, eso estábamos hablando, muy bien. Pero ojo, en el sentido como lo acabo de explicar, no porque enseñar sea dirigir, no, es porque están instrumentalizando el enseñar como pretexto para dirigir. A ese sentido es que va la cuestión, porque, repito, por el otro lado dice, la mujer enseñe a la otra mujer. Ahora, en Corintios, por ejemplo, cuando Pablo habla de los dones espirituales, dice, si alguno tiene un salmo, tiene profecía, todo hágase decentemente y en orden. O sea que una mujer en una comunidad puede levantarse en orden bíblico y dar una palabra, dar una exhortación, claro que sí, eso no está limitado. Pero que repito, no es que yo soy la profeta y aquí yo soy la que mando, ahí sí hay un problema. ¿Sabes? No es que yo tengo siempre palabra, pero parece que luego se está como erigiendo como autoridad por encima de los demás, pues ahí ya está malinterpretando la cuestión. Ahí no puede llegar, porque ese lugar de autoridad lo ha dispuesto Dios para el varón. Bien, yo creo que ya está claro, ¿no? Dice, es peligroso que a veces la mujer piense que por saber más estudio se menosprecia el lugar y quiere supar su lugar. Muy bien, y eso lo hemos dicho, muy bien. Conozco un matrimonio donde la mujer es pastor, ya que su esposo dice que el llamado lo tiene ella y él no quisiera, y él ni siquiera se congrega, y además tiene mucho trabajo. Y que ni se le ocurra a mí conocida dejar el pastorado, le dice el esposo y la regaña fuertemente. A ver, no. Ahí hay un error, ahí hay una distorsión. Con todo respeto se lo digo, pero
los llamados son los llamados. Y ahí precisamente es el sentido que tiene la expresión los llamados son irrevocables. El llamamiento irrevocable significa que el llamamiento que ha dado Dios al varón o a la mujer, eso no se puede estar cambiando. A eso se refiere, no se está refiriendo a otro tipo de cosas. ¿Sabes? Se está refiriendo que si Dios llamó a Abraham a cumplir una misión, pues eso lo tenía que hacer. Si en este caso estamos hablando del llamamiento que tiene el varón a ser representante primario de Dios, aquí lo hemos puesto, el rol del hombre como primer llamado a representar a Hashem, este llamado es irrevocable. No puede un varón escudarse y decir, bueno, es que la que tiene el llamado es mi esposa. No existe el llamado para la mujer a liderar, no existe en la Biblia. Es excepcional el caso, por ejemplo, y que no fue líder, fue solo juez, el caso de Débora, y quedó registrado como una excepcionalidad, a tal punto inclusive que la propia Débora mandó a llamar a Barak, que era el jefe del ejército. Tú no ves a Débora cogiendo una espada y un escudo y liderando el ejército de Israel y erigiéndose ella como la matriarca y como la que manda como una reina. La única mujer que llegó a ser reina fue la rebelde, ¿cómo se llamaba ella? Se me va el nombre ahora, no me acuerdo. Pero es la única que usurpó el trono, que mandó a matar a todos los descendientes de David para ponerse ella, ¿sabes? Es la única reina que hizo eso. Entonces, no puede ser. El llamado es Atalía, correcto, la reina Atalía. Gracias. Eso es lo que pasa, ¿sabes? No, los llamamientos no se pueden trastocar, no se pueden cambiar, ¿vale? No, así que eso no es excusa. Dice, eso es lo que se necesita, que haya esa humildad y disposición para que el varón crezca. Muy bien. En mi caso sucede que estamos a cargo de un grupito de 15 personas, mi esposo apenas viene empezando, a veces tengo más tiempo yo y sé un poco más que él, pero nos ponemos a estudiar juntos y le enseño lo que he aprendido y me orgullece cuando da las enseñanzas, ¿correcto? Eso sería lo normal que haya esa nutrición y que el varón, repito, vaya recuperando ese llamamiento. Porque ¿qué pasa? Que a veces de la inercia de vida que hemos traído, el varón siempre sale a trabajar, la mujer en la casa. Eso yo creo que es un esquema tradicional de hogar. Y claro, el hombre trabajando todo el día, viene en la noche molido a la casa, no tiene mucho para estudiar y la mujer que está en la casa, en teoría, repito, en teoría, tendrá más tiempo en algún momento. ¿Y qué pasa? Pues que ahí se va produciendo un poco ese desnivel o ese crecimiento desproporcionado, pero eso la mujer sabia tiene que precisamente ver la manera de que su varón, de que el varón y que el hombre no pierda de vista el llamamiento que tiene. Y eso hay que pedir mucha sabiduría en el caso de las mujeres para que los varones se mantengan en ese llamamiento. Algo hermoso que nos impactó cuando comenzamos a ver los videos de YouTube era que usted, Manuel, le permite hablar y participar a aquel niño que está presente en todas las grabaciones. Hombre, pues es así, ¿no? Porque más que todo se trata de eso también, se trata de que haya crecimiento. Y aquí, repito, dado que aquí no estamos en comunidad, ¿vale? Ya Dios dispondrá cuando sea el tiempo, pero, por ejemplo, nosotros vamos a congregarnos siempre que podemos con unos hermanos de un pueblo cerca de aquí y compartimos y todo, y ya les compartí el otro día que me concedieron enseñar. Y bueno, de resto yo estoy escuchando. A veces en esa comunidad ha enseñado una mujer y yo estoy tranquilo, pero yo sé que los que dirigen ahí son varones. Entonces yo no iba, el día que enseñó esta hermana, no voy a levantar o a irme o a protestar. No, hombre, porque es una eventualidad, es normal y el mensaje está dentro de lo bíblico. Pero yo sé perfectamente que los que dirigen ahí son los varones. Ya está, entonces eso es muy importante también recalcarlo y que no es tampoco siempre la hermana la que está enseñando allí, sino, hombre, hay unos turnos, hay unas cosas que se van haciendo. Salomé Alejandra también, sí. Bueno, el caso de Salomé Alejandra ya yo lo considero extrabíblico porque, bueno, esa es de la época hasmonea y, bueno, ya eso va por fuera de lo que es bíblico, por eso no la menciono, porque eso es otra historia, ¿no? Pero repito, no ves a las mujeres anhelando y apostando en la Biblia por ese mandato, por ese rol. Y le voy a decir una cosa,
es que a veces yo creo que cuando se anhelan los puestos de autoridad es porque no se está viendo lo que implica y hay una responsabilidad tremenda. Se asumen muchas responsabilidades. Entonces, cuando aparecen las responsabilidades, aquí definitivamente hay que tener unas dotes que Dios ha dado naturalmente al varón para poder ser puntual y determinativo en algunas cosas. Y esto no quiero que se ofenda ninguna hermana que está aquí, ninguna mujer en general, pero el hombre es mucho más pragmático para tomar decisiones. Tal vez no sean todos, pero la naturaleza, el cerebro, estoy hablando de asuntos más allá de conceptos sociales, estoy hablando de la estructura cerebral. El cerebro masculino está diseñado biológicamente para ser más puntual y el cerebro femenino está diseñado de otra manera para hacer otro tipo de actividades. Entonces, si eso está atestiguado así en la naturaleza, hombre, por algo será, ¿no? ¿Será que Dios lo ha diseñado de esa manera? Sabiendo eso, ¿no? Dice, Yeshua no llamó a ninguna mujer para ser discípulo de él, bueno, más que discípulo, a ser apóstol, por ejemplo, eso es muy importante. Obispo, pastor, ministro, ¿es lo mismo? No. A ver, hay diferentes, a ver, es que estos son términos muy occidentales, porque ya el otro día explicaba que la palabra obispo es episcopo y episcopo es supervisor. Entonces, cuando hablamos de obispo, pastor, ministro, suenan como si fueran dignidades. Y no es así. Por ejemplo, la palabra ministro para mí no existe. No existe la palabra ministro, porque el equivalente en hebreo, que sería un mesharet, es un colaborador. Ya está. Entonces, no, ministro, pues no sé. ¿Qué es eso? Un colaborador. Pastor sí existe definido, está clarísimo, es un pastor maestro. ¿Y el obispo qué es? Es un supervisor. Bueno, cualquiera que sea designado para estar al cuidado de las necesidades de la comunidad. En la sinagoga judía, por ejemplo, existe la figura del Shliach Tzibur, que sería el enviado de la comunidad, y es esta persona que conoce un poco las necesidades, o las urgencias y todo, y se las canaliza al rabino, por ejemplo. Que hay un artículo que he publicado en mi blog que se llama, creo que sí, algo así como la estructura sinagogal, y se enumeran algunos de estos cargos, ya luego lo buscaré para compartírselos, ¿vale? Porque en la cristiandad son cargos, bueno, ya lo decía por lo mismo, ¿no? Muchas preguntas también si pueden tocar el shofar, usar talit o kipá. Bueno, esto es otro tema que el otro día yo creo que lo dejé un día expresado. Yo todavía ahora me estoy preguntando si hasta yo puedo tocar el shofar con el tema del inicio del mes. Porque si vamos a la escritura, por ejemplo, dice que son los levitas, ¿sabes? Ahora, lo he dicho en varias ocasiones aquí. ¿Hasta qué punto o cuáles funciones levíticas nosotros nos podemos ahora atribuir o cumplir? Pero dejándolo clarísimo, repito, está claro que los sacrificios ya no va porque no hay que hacer sacrificio y todo. Entonces, voy a tratar de hacer en una próxima publicación o para una próxima vez que estudiemos un análisis exhaustivo de cuáles eran todas las funciones levíticas y ver de allí cuáles están vigentes y luego analizar si nosotros, por la función que nos dice el Evangelio como sacerdocio ahora de Mashiach, podemos desarrollar. Entonces, sobre el tema del talit, ya lo he explicado en un artículo también. El talit, por ejemplo, la mujer no, en principio no está obligada a usarlo y ya escribí un artículo sobre esto que para responderlo ahora los remito al artículo que escribí para que se lo lean, porque suele pasar, ¿no? Que cuando escribo un artículo bastante exhaustivo parece que nadie lo leyera y me hace mucha gracia. No sé si lo leerán más adelante, pero a esos que yo más les pongo, vamos, como dicen por ahí, el corazón, son los que menos creo que leen o menos reacciones generan, no sé por qué, no sé si es que no se entienden. Pero ese que escribí sobre el uso del tzitzit, por ejemplo, e implícitamente el talit, pues no ha tenido muchas reacciones, ¿no? Casi nadie comentó nada, no sé si es que o no están de acuerdo o lo que sea, pero bueno, yo cumplo con emitir boletines de lo que estoy constantemente estudiando y los dejo allí para que sepan que si en mí ven algún cambio, alguna redirección, ya saben por qué lo estoy haciendo. No porque yo arbitraria y deliberadamente ahora ya me cansé y ahora hago otra cosa. No, no.
los cambios que hayan visto en mí han sido precisamente producto de un proceso de madurez, de reconsideración, de revisión, de ver precisamente más allá de la inercia que había traído en los años anteriores. Dice, entonces siempre el llamado es para el varón. A esta hermana, siendo soltera, oraron por ella en una iglesia donde solo las mujeres eran pastoras. Ella se casó después, pero el esposo dice que el llamado es de ella. No, el llamado es del hombre. No se puede cambiar, repito. Ahora, que de manera excepcional, como ya lo he explicado ampliamente en toda esta, lo que dije anteriormente, en un momento transitorio por la inercia de haber venido siendo evangélicos o lo que sea, y ahora estás empezando a entender de otra manera las cosas, bueno, se puede entender la transición, pero no se puede extender indefinidamente. ¿Sabes? Una cosa es entender y otra cosa es extender. La extensión no se puede dar indefinidamente. Se tiene que vincular a los varones, se tiene que hacer todo ese sacrificio del que ya hablamos, con tal de que haya una germinación. ¿Vale? Somos siervos todos, quieren título en este tiempo, pero nadie quiere servir, así es. Eso serían los diáconos. Bueno, sí, más o menos como ministro es un diácono. Si vamos a buscar equivalencias, eso. Podría mencionar un poco qué es un diácono. Es eso, un colaborador. Un diácono es un servidor, es alguien que colabora. Por ejemplo, los rabinos en las sinagogas tienen algo, una figura que se llama el Talmid Hajam, es el discípulo sabio, traducido literalmente, pero lo que quiere decir es la persona que más le colabora al rabino. Es un Talmid Hajam, fíjense ustedes, así le llaman. Entonces, de esa figura, y suena un poco raro decirlo, pero de ahí es donde viene la figura del monaguillo en el catolicismo, por ejemplo. Monaguillo es eso, es una persona que sirve al cura, que está allí, ¿sabes? Entonces, claro está que la connotación católica casi ya está bastante desteñida, bastante distorsionada de lo que es la esencia de ser un diácono, pero en el Evangelio lo encontramos cuando se nombraron a los 7 diáconos en Hechos capítulo 6. ¿Para qué eran? Básicamente iban a servir a las mesas y atender a las necesidades de la comunidad. A eso ahí está clarísimo descrito que es un diácono. Es un servidor, un colaborador. Sí recuerdo que mencionó que debemos preguntarnos hasta dónde llega nuestro deber como sacerdocio. Sí, esa pregunta está muy pendiente y yo voy a tratar de no darle más largo, porque ya lo he dicho con esta creo que 2 o 3 veces. Y es un poco exhaustivo, porque nadie ha hecho eso que yo sepa. Enlistar todas las labores levíticas, filtrar las cuales ya no tienen que ver con sacrificio y con ofrendas y todo, qué queda y qué de eso que queda podemos nosotros hacer tranquilamente, pero que quede estipulado. ¿Sabes? Yo creo que nadie ha hecho eso y es hora de que lo hagamos. Así que voy a tratar, yo creo que el próximo material que vaya a preparar debe ser sobre eso para no seguir divagando y dejarlo siempre como una pregunta. Yo creo que hay que ponerle un punto sobre la I a eso. ¿La orden levítica era solo para los varones? Sí, 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 los varones eran los que estaban llamados. Ahora, la mujer podía colaborar, claro que sí, repito, podía cantar, podía enseñar cosas, ayudar a transportar, seguro, pero el oficiamiento ritual de sacrificios y todo, eso era solo a cargo de los varones. Y se suele hacer más fácil para las personas ver que leer. Sí, eso, por eso a veces les confieso, que a veces me da una impotencia porque veo que una figurita de estas, una imagencita que se hacen, se viraliza, que no veas, y claro, como les dije, un artículo que con tanto esmero se escribe, pues casi nadie lo lee. Pero es eso, yo creo que a la gente le gusta más ver algo así, muy sencillo, muy directo y ya está. Pero bueno, yo les invito a leer, ¿sabes? Yo les invito a que no perdemos el hábito de leer, que ya vendrá quien haga las gráficas. He buscado esa publicación y no la encuentro. ¿Cuál publicación? No, no sé cuál de todas. Ah, el Talit será, o el Tzitzit. Ahora se las comparto. El tema del Talit a mí me aclaró las inquietudes, lo compartí, vale, muy bien. Leí su PDF sobre uso del Tzitzit. Ah, bueno, ahí lo han puesto precisamente, ¿vale? Ah, ya lo han compartido, muy bien. Como Josué siempre estuvo cerca de Moshe, correcto, era un Mesharet, claro que sí. Entre más rápido se levante la cabeza el hombre, será el gran gozo para la mujer. Someternos a una bendición es volver al orden. Sí, por ahí va la cuestión, claro que sí.
Mejor dicho, nadie ha enseñado de la manera que nos está enseñando el hermano. Bueno, yo no lo sé, no pretendo tampoco sonar así, pero hombre, creo que para eso estamos, para hablar. Ya se dan cuenta, este espacio creo que es muy distinto porque aquí yo trato de leer todas sus preguntas y trato de responderlas. En YouTube, en las enseñanzas que normalmente doy en YouTube, pues ya me gustaría, sinceramente, ¿no? Pero es muy difícil porque pasan demasiado rápido los comentarios, no me alcanzo a fijar. A veces trato de explorar. El otro día quise enseñar a través de Zoom y pasarlo a YouTube, pero se crea un problema de eco que todavía no lo he resuelto. Si eso se lo llegara a resolver y aprender a manejarlo, pues seguramente las enseñanzas en YouTube se volverían un poco más interactivas, ¿sabes? Eso ya veremos. De momento, este espacio lo aprovecho siempre para interactuar con todos ustedes para que podamos hacer ese feedback, porque claro, yo tampoco gano mucho estando aquí detrás de una pantalla y no me entero de qué piensan ustedes, qué inquietudes tienen y cómo van y qué desafíos tienen en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, de eso se trata. Así que creo que hoy vamos a ir terminando ya, que el tiempo se nos está agotando. Vamos a leer en la Mitzvah 146, que va del mismo tenor. Yo creo que ha sido un gran ejercicio. La verdad me siento muy contento por lo que hemos estado hablando hoy, porque creo que las ideas que hemos planteado y las preguntas que hemos planteado nos van a ayudar a mucho para ir creciendo en un orden más bíblicamente centrado, ¿no? La mitzvah 146 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer de la carne del olá. Bueno, esto es casi lo mismo que hemos estado estudiando. Y aquí lo dice en relación a los votos, según comenta Maimónides. Que bueno, a ver, cuando dice el final del versículo aquí, vamos a ponerlo, dice, Bejol nedareja asher tidor benitvoteiha utrumat yadeja. Bueno, ya sabemos que el nether es una ofrenda voluntaria, bueno, que parte de la iniciativa individual. Y aquí lo está incluyendo como un olá, porque claro, cuando tú terminabas un voto, un nether, pues tenías que ir a hacer un sacrificio y entre ellos estaba el olá. Entonces lo que Maimónides trata de comentar aquí en este texto, en este mandamiento, es que cuando aquí habla del voto en particular o la nedava, se está concentrando mayoritariamente en el olá. Y aquí lo comenta precisamente de manera más explícita. La expresión tus votos, undareja, esto es el olá. Zo olá. לא בא הכתוב אלא ללמדך לאכול עולה בין לפני זריקת דמים בין לאחר זריקת דמים. Bueno, dice, la escritura no viene sino para enseñarte acerca de lo que es comer el olá, bien que sea antes de asperjarse la sangre o bien que sea después de asperjarse la sangre, bien que sea antes o delante, perdón, de las kelaim, que son los límites del atrio, del patio, o bien que sea fuera de los kelaim, dado que en este caso estarías transgrediendo un mandamiento no harás, con lo cual está diciendo que el olá solo se puede comer dentro de lo que era el tabernáculo o de lo que era el patio en el caso del templo. Esto, repito, nos está reforzando la idea que hoy, y creo que así lo voy a titular, no secularizar lo que es sagrado. Esto nos va a conducir a un subtema que sería el rol del hombre como primer llamado a representar a Hashem, y esto nos lleva también a analizar qué tipo de incentivo, ya lo hemos respondido parcialmente, creo yo, se tiene que aplicar para que los varones más bien asistan a cumplir con su llamado. Podría reformular esta pregunta en un sentido un poco más positivo, ¿no? Para que sea más estimulante, no tan amenazante. Este espacio nos ayuda muchísimo, hermano. Se le agradece ampliamente. Sobre la sangre mencionó que no es apto para comer los embutidos por contener sangre. Hay que revisarlo. La verdad es que el tema de los embutidos es un tema interesante porque según cómo estén preparados, según la receta que se utilice, pueden contener sangre en una manera significativa. Ahora, aprovecho esta preguntita que es interesante porque creo que conforme más se va profundizando, más vamos despejando inquietudes. Se ve, porque estuve leyendo un artículo interesante que le hicieron una pregunta a un rabino sobre, por ejemplo, la carne o los beefsteak que se comen al punto, medio hecho, y claro, todos sabemos que un pedazo de carne medio hecho le brota algo de sangre, ¿no? Eso está clarísimo.
Entonces, creo que alguien me ha preguntado alguna vez si ese tipo de preparación o de cocina de la carne está prohibido porque se le ve la sangre ahí. Y tal vez, como le respondí el rabino a esta persona que preguntó, la prohibición de la Torá va ligada más al hecho de no comer sangre en el sentido de que el animal no haya sido degollado. En conclusión muy concreta, el rabino decía que la sangre que está contenida en los tejidos no se consideraría como tal violatorio de ese mandamiento. Ahora, que lo bueno, porque sí que hay que decirlo que es bueno por higiene, por salud, por muchas cosas, reducir la cantidad de sangre que se va a consumir en este tipo de preparación, bueno, eso también hay que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, el cordero de Pesaj lo manda a hacer a la brasa, es decir, que se escurran los jugos, incluida la sangre. Entonces, la carne de Pesaj, cuando se hacía en aquel entonces, quedaba seca. Y todos sabemos que cuando hacemos una barbacoa, lo que sea, esos jugos van cayendo, por ejemplo, y la carne se va desproveyendo de la sangre. Eso es una manera. Hay otros que, y en su momento yo lo he hecho y lo he enseñado y lo tengo que decir porque no me retracto de ello, que se recomienda, por ejemplo, sumergirla en agua de sal, sobre todo sal marina, para que se despoje de todo ese exceso de sangre y así se pueda consumir. Entonces alguna vez alguien me dijo, pero es que aún así le queda sangre, entonces estás violando la ley. No, 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 a ver, por eso la aclaración. El mandamiento va más que todo a la prohibición de comer animales que no hayan sido debidamente sacrificados. La sangre que está entre los tejidos no se considera violatoria de ese mandamiento, pero aún así, como bien decía Nachmanides, santifícate aún en lo permitido. O sea, no por eso ahora vas a ir a devorar, no sé, como caníbal la sangre ahí, el rojo vivo. No sé, hay que plantearse qué tan sano puede llegar a ser eso y qué tan habitual lo vas a hacer también, ¿sabes? Así que espero que haya quedado claro esta pregunta. Y si es una medida de higiene, quitar lo que se pueda. Eso es. Entiendo que eso no es sangre, sino más bien una proteína del músculo animal. También va por ahí la cuestión. Dice, varones que se congregan, todos varones son llamados. Si no es enseñado congregación, debe enseñarlos en su casa. A ver si entiendo la pregunta. Hermano, todos los varones que se congregan son llamados. Si no es enseñando a la congregación, debe enseñar en su casa. Sí, correcto. Todos los varones creyentes tienen llamado a liderar primeramente su casa, o sea, primeramente su casa, ¿sabes? Eso no se puede dejar de lado. Es un gran honor que Dios nos ha dado, ¿vale? Que nosotros los varones tengamos eso muy presente. Entonces, si ya no da el llamado para ir al frente de una comunidad o lo que sea, bueno, por lo menos enseña en tu casa, que eso no se puede dejar de lado. Para eso está el Shabbat. ¿Para qué crees que es el Shabbat? El Shabbat yo creo que es ese espacio, entre muchas otras cosas que podemos decir, el Shabbat es ese espacio en el que todo vuelve a la normalidad divina. En este caso, el varón tendrá espacio para reasumir o recuperar su papel de líder como el que enseña, como el que dirige su casa, como el que escucha a los de su casa y todo lo demás. Para eso, repito, entre muchas otras cosas, está el Shabbat. Pero también el consumo de sangre se ve a los ritos paganos y tradiciones derivadas de esas prácticas. Bueno, eso es otra cosa ya también, además exagerada, ¿no? Porque está claro que en algunas culturas se bebían la sangre de los animales dizque para ganarse el poder de ese animal. Bueno, eso ya está supremamente lejos de ninguna contemplación por parte nuestra. Pero la mitzvah primeramente iba dirigida a evitar precisamente la brutalidad y como te diría yo, el salvajismo, ¿no? El animal tiene que ser degollado, tiene que ser desangrado y luego pues ahí sí se puede consumir en ese sentido. Bueno, muy bien, Jabrim. Ha sido un placer compartir, estar atento a las preguntas que tienen. Espero que haya servido de algo los planteamientos. Voy a volver aquí a poner en pantalla ya para despedirnos estas ideas que hemos estado hablando hoy, para que todos reflexionemos sobre ellas. Y bueno, que Hashem nos siga dando más sabiduría y discernimiento para todas las cosas. Ha sido un placer. Nos vemos en una próxima. Shabbat Shalom. Leitraot.